Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, hola. Pues, perdón. Buena semana, vamos a comenzar. Profe, ¿Qué pasó? Ángel me dijo ayer en la noche que no iba a poder asistir porque falleció uno de sus familiares. Ok. Sí, no te preocupes, gracias por avisar. Bueno, hasta el día de hoy no tengo noticias de CGT para aquellos que tienen que presentar el examen. Literalmente ninguna noticia de CGT. Entonces vamos a seguir con el hecho de poder expresar la opinión. Hay un examen B1, pero no sé si será para todos o solo para los que están en Mexpro. Está programado en POA, creo, bueno, en el programa operativo. Nos lo dijo mi jefa, pero se los confirmo en esta semana. Si es así, tendrán como 3 días en los que esté aperturado para hacerlo. Y esa será la evaluación final. Sería lo más sencillo. Entonces, en el marco del DELF, para que estén preparados y todo. Déjenme. Ah, no, perdón. Así debería ser. Pues hay mucho en lo que ustedes pueden trabajar para el DELF, o hay, mejor dicho, varios sitios internet donde pueden trabajar todas las habilidades. Y de hecho ya habíamos trabajado con alguno. Ya habíamos usado el de Fonts Podcast, donde ya viene, creo que en examen. En examen viene Delphian. Normalmente nosotros hacemos uno normal, un todo público. Entonces aquí tienen varios ejemplos. Varios ejemplos. Muy seguramente será el de la reforma del 2020. Entonces, por si quieren ver el ejemplo perdón, perdón. Es que voy a tener reunión a las 11. Ok. Ok, Delphi 1, les compétences pour réussir l'examen. Esto les puede servir mucho. ¿Qué es lo que se necesita saber para ostentar el B1? Como sabes, se evalúa léxico, gramática, morfosintaxis, pronunciación o fonética, entre ellos estructuras de la lengua y habilidades de comunicación. Entonces, en gramática, estos son los contenidos o lo más importante que hay para poder hablar en francés y ser evaluados en nivel B1. Entonces vamos a hacer un súper repaso así, pues no express, pero lo más condensado que se pueda. De algún modo ustedes ya conocen todo esto, entonces nada más es reafirmar. Así que déjenme pasar nuevamente a mi tablet. Ok, tenemos gramática. El acuerdo, bueno, acordar el participio pasado. Eso es de cajón, eso es de nivel, pues, A2. Perdonen, pero afuera está la guerra del gas. Los dos gaseros pasaron ahorita. Entonces, si escuchan mucho ruido, lo lamento. Dice, el acuerdo del participio pasado con el sujeto, sobre todo con être y con el complemento objeto directo cuando se trata de avoir. ¿A qué se refiere esto? Bueno, como bien saben,
en participio pasado, bueno, mejor dicho, en lo que se refiere al pasado compuesto, el acorde de género y número se hace generalmente con être. Con être, pues porque tiene que ver en su conjugación todos los verbos pronominales y los verbos de la casita. Y estos pues tienen la particularidad de que son exclusivos entonces de être. Les verbes de la maison. Y los verbos pronominales. Ok, verbos de la casita y verbos de los pronominales deben de ser acordado en género y número. Brevemente, puesto que ya lo hemos visto, si tenemos, por ejemplo, el verbo nacer, que es naître, para conjugarlo a su participio pasado, es né, y dependiendo del pronombre que utilicemos, tendremos que acordarlo en género y número. Si quien lo expresa o a quien se refiere es femenino, por ejemplo, yo, varón, puedo decir je suis né. Yo he nacido. Pero lo estoy expresando en tanto que hombre. Si lo expresa una mujer, tiene que decir je suis né. Tiene que agregarse otra e. Solo por el hecho de que quien lo exprese sea mujer. No importa que en el oral se escuche igual, dice je suis né, pero si lo expresa una mujer, en el modo escrito tendrá que ponerle otra e. Además, aún yo, siendo hombre, si digo él, ella, él, tengo que agregarle una e porque aunque yo sea hombre, estoy refiriéndome a el femenino. Entonces, si se trata de que lo exprese una mujer, se escribe con otra e. Si se expresa uno con respecto a una mujer, igual lleva otra e. Eso es el acorde en género. Y en lo que se refiere al acorde en número, ok, vamos con las mismas frases. Nosotros, o sea, a partir del plural son más de uno. Yo, tú, él, ella, solamente es uno. Permítame, déjeme acomodar mejor mi mesa porque siento que se tambalea. Ahí está. Ok. Dice nous sommes nés. Nosotros hemos nacido. Pero como estoy hablando del plural, tengo que agregarle una S. Entonces, esto es plural en masculino. Nosotros, yo lo expreso como masculino. Ahora, si lo expreso como plural, pero en femenino, entonces tengo que decir nous sommes nés, agregarle otra E y la S. Porque lo expreso como plural femenino.
Y si me refiero a algo femenino, o sea, sigo siendo yo, yo hombre, expresándome o hablando de algo femenino. Por ejemplo, él, son, ellas nacieron. Como estoy usando ellas, tengo que agregarle una E y una S. Eso es el acorde del género y número a grandes rasgos. Acerca del complemento objeto directo. Cuando se utiliza un complemento de objeto directo con el verbo avoir, también hay que acordarlo en género y número. Por ejemplo, si yo digo je les ai eu. Yo los he tenido o yo las he tenido. Entonces yo lo expreso como hombre. Yo los he tenido. Ahora, si digo yo las he tenido, tendría que decir je les ai eu. Esto se vuelve más complicado, pero vaya, para sentido fácil. Si tienen un pronombre complemento de objeto directo, simple y sencillamente al verbo en participio pasado le agregamos una E y ya, ¿no? Eso sucede con el verbo avoir, pero insisto, solamente cuando utilizamos como un pronombre complemento objeto directo. De aquí pueden surgir dos consejos. Uno, que traten de no hacerlo, ¿no? Si les cuesta trabajo, traten de no hacerlo y exprésenlo con otro tipo de verbo o de otro modo. O dos, pues vaya, aprendan a identificar el pronombre complemento objeto directo. Pero lo más fácil es darle vuelta. En nivel B1, pues en la parte escrita no van a tener mucha necesidad de escribir un diálogo en discurso directo. Entonces, es en el discurso directo donde toma sentido el pronombre complemento objeto directo. Entonces, no se preocupen por esa parte. En B1 se trata de hablar más que otra cosa en pasado, entonces no hay discurso directo. Ok, plus que parfait. Ok, dentro de los 7 tiempos principales, uno que a menudo pues toma su lugar es el plus que parfait. En mi sentido, bueno, en mi experiencia, mejor dicho, yo casi no lo uso. Es que, a ver, les voy a proyectar otra vez mi compu entonces. Ahí está. Plus que parfait. Ejemplos. Ella me dijo que no la había visto jamás. Ella me contó que no lo había visto jamás. Vaya, se puede utilizar entre el pasado compuesto y el pasado simple. Su construcción es muy similar al pasado compuesto. La diferencia que hay con el pasado compuesto es que, bueno, aquí lo vamos a poner. El pasado compuesto en su estructura dice que lleva un pronombre. Ah, cierto que ustedes no lo pueden ver, lo olvidaba. Perdonen, mejor si regresamos a mi tablet porque es ahí donde está la explicación. Ahora sí. El pasado compuesto nos dice que la estructura es pronombre más verbo auxiliar
que quedamos puede ser être o avoir. Ambos verbos usados como auxiliar, ambos quieren decir haber. Pero puede ser entonces être para los verbos de la casita y para los pronominales. Y être, perdón, y avoir para el resto. Después de eso, un verbo en participio pasado. Esa es la estructura básica del pasado compuesto. Entonces, un ejemplo de frase. Tu as mangé. Tú has comido. Y listo. ¡Tarán! Ahora, el plus que parfait tiene como estructura un pronombre. Vamos a ponerlo aquí. Ay, qué fea N. Un pronombre más un verbo auxiliar que, ¿qué creen? Va a ser nuevamente être y avoir. Con una salvedad. Être y avoir aquí. Estos verbos se conjugan en presente para poder formar el pasado compuesto. Aquí abajo, sin embargo, être y avoir se van a conjugar en imperfecto. Más un verbo en participio pasado. O sea, pronombre tu. Ahora, la forma del participio pasado, del imperfecto, del verbo avoir. Y el verbo en participio pasado. Vaya, en resumen, solo cambia el tiempo del auxiliar. Esto es presente y esto es imperfecto. Aquí dice, tú has comido. Y aquí abajo dice, tú habías comido. Les decía que en mi experiencia no lo uso tanto, empezando por un hecho bien simple. Ni siquiera, o mejor dicho, nunca tuve que aprenderlo como un tiempo aparte. Es algo lógico utilizar el imperfecto con el participio pasado. Es muy, muy lógico. Creo que lo complicado radica en aprender a conjugar en participio pasado y conocer el pasado compuesto. Ya de ahí la construcción del plus que parfait no es más que el imperfecto con el participio pasado. O sea, no hay un secreto detrás de ello. Si pueden aprenderlo así o si ya se les quedó como a mí se me quedó. O sea, no viéndolo como un elemento ajeno, sino nada más como la derivación del pasado compuesto. Entonces, es muy fácil, pero ya es asimilación. Entonces, pueden tomar en cuenta que es el pasado compuesto, pero que el auxiliar está conjugado en imperfecto en lugar de presente. Y eso es el plus que parfait. Regresamos acá. Ok. No le puse título. Vamos a ponerlo aquí para que lo diferencien. Este apunte se los voy a pasar para que lo tengan. Es un breve resumen.
Y esta clase pues les va a servir para saber de dónde sale todo esto. Entonces por eso es que me interesa ponerle por aquí plus que parfait. Plus que parfait. Entonces quedamos el plus que parfait. Es tan sencillo como esto, que es lo mismo que todo esto, donde la única diferencia con el pasado compuesto es que el auxiliar está en imperfecto. Y listo. Ok, discurso indirecto, tanto en presente como en pasado. Pues lo veíamos, básicamente se refiere al hecho de que el discurso directo es la forma de un diálogo, ¿no? Donde todas las acciones están expresadas por aquello que vaya, que el sujeto las efectúa. Y ya en el discurso indirecto, pues que la acción, eh, ¿cómo, cómo decírselos? Ok, perfecto. Modo muy simple. Discurso directo. Diálogo, discurso indirecto es la narrativa. Y casi todo es narrativa, entonces muy pocas veces se refiere uno al discurso directo en este sentido. Que conste que es casi todo para su producción escrita y para su producción oral. Entonces concéntrese en cómo las frases que introducen a un texto, las frases que se usan en el desarrollo de un texto para darle continuidad y las frases que le dan conclusión. Muchos tienen problema con el cierre. No saben cómo cerrar para terminar. Vaya, les cuesta mucho trabajo saber en qué momento deben detenerse, en qué momento en realidad ustedes ya expusieron todas sus ideas y cuándo deben quedarse callados. Entonces, practiquen esas frases, las que introducen el final. ¿No? Es una frase muy generalmente son frases marcadas, existen, creo que si no me recuerdo, hay en la web hasta un PDF que las tiene. Dice, les phrases pour introduire información. Creo que eran las frases para introducir información. Una frase accroche, de frase accroche. Bueno, no encuentro ese PDF, pero si ustedes ponen en internet frases para introducir un texto, frases para dar la conclusión de un texto, les aparecen. Yo acabo de escribir frases pour introduire un texto y trae desde disertaciones hasta ensayos. La actividad de esta semana, por cierto, en la página es un ensayo de una página. Entonces comenzarán por investigar qué rayos es un ensayo. No es algo muy común en español, es algo muy común en francés, en inglés inclusive. Entonces ustedes tendrán que investigar qué es un ensayo, cómo se estructura, para que lo hagan del mejor modo posible. Pero regresando a esto, la concordancia de los tiempos, ok. Aquí hay un error que normalmente cometen, pero no puedo recordar cuál es. Ok. Hablando de la concordancia de los tiempos, era más de fonética entonces el mío, el que yo tengo. Por favor, a estas alturas del partido, cuando ustedes vean verbos en primer grupo, así, o por decir algo, pero esta terminación, ER, por favor, de verdad, por favor, ya dejen de decir regarder. ¿No? Este error ya no lo comete ni un niño de kinder. La terminación ER
no suena. O sea que en español suena así. Regardez. Si no pueden pronunciar la R, no tengo problema. Digan regardez, pero no digan regarder. ¿No? Ya quítense este error de primaria, de kinder. Ya para un nivel B1, esto da, no sé, suena horrible. Entonces, esto me lleva al meollo del asunto. Fonética. Repasen su fonética básica. Me recuerdan, a veces cuando los escucho y cometen errores de estos, me recuerda a un alumno que tenía, que él había participado ya en Mexbro y había estudiado en la UT de Gutiérrez Zamora. Entonces, llegaba hablando y asumía que lo hacía perfectamente. Y bla, 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 y yo hablo en francés y ya quedó. Por eso les decía, todavía falta un poquito falta que mejoren. No asuman que saben. Es horrible escuchar a veces cuando ustedes hablan y tienen ese tono de lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo bien, pero dejen ustedes, no es el tono de autosuficiencia, es el tono de lo hago bien, de ya sé. No me gusta ese tono para empezar porque yo, que sé un poco más que ustedes, siempre asumo que no sé, siempre asumo que me puedo equivocar. Nunca pongo mi cara de lo estoy haciendo súper bien, porque no, o sea, sé que la puedo regar. Entonces, ustedes adéntrense en las bases. Tienen muchos errores todavía, les van a salir mal muchas cosas, ¿no? Pero si practican con la conciencia de mejorar, no solamente por leer, lo van a hacer mejor. O sea, la meta es que sean inclusive mejores que nosotros. Entonces, por favor, repasen su fonética básica, ¿no? Dejen de hacer que me suene tan horrible la terminación R. Dejen de decir regarder. Dejen de decir et, ¿no? Entonces, por ahí repaso la fonética básica. Ya no se las voy a dar. Es algo que va desde el nivel A1 y ya se los he dado fácil unas 3 veces. Creo que si tienen suerte, creo que ya les pasé inclusive en alguna ocasión la fonética básica del francés. Mm. Espérame tantito, es que estoy buscando algo. Ok, literal, fonética muy básica de francés. ¿Cómo suena cada una de estas letras? O sea, lo que es el alfabeto. También hay otros sonidos, pero creo que de ese no elaboré PDF. Era sobre todo el que buscaba, donde están los soi-disant diptongos, que no existen los diptongos en francés normalmente. Pero que se refiere a la fonética, esa combinación de letras que producen otros sonidos. Generalmente se encuentran dentro de los números, ¿no? Donde tienen A, o sea, las vocales nasales, de, por ejemplo, el sonido EU, 3, el sonido OI, y así sucesivamente. Entonces, métanle la fonética básica. ¿Por qué la fonética básica? Porque no hay fonética avanzada, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que se aprendan las bases y con eso la arman. O sea, lo que aprenden en las primeras lecciones de A1 es lo que les va a servir hasta el C2 en fonética. Son bases, bases y bases. No hay de otra. Y continuando con esto, tenemos
el subjuntivo, la posibilidad y la obligación. Ok. Se supone que todas estas 6 semanas estaban en el aula virtual para aprender la posibilidad. Se me hizo exagerado, pero así lo concibieron mis compañeros. Sin embargo, ¿qué es la posibilidad? La expresión de la posibilidad es entre el condicional presente y el condicional en todas sus facetas. Hay un montón de formas de formar el condicional. No es necesario ver cada una de ellas, solo entender que sí, si algo, entonces algo, ¿no? Vaya, si yo hablo, ustedes escuchan. Dos partes. La primera, una condición. La segunda, una consecuencia. Y en francés se estructura del mismo modo. Si je parle, vous écoutez. Si yo hablo, ustedes escuchen. Aparte, se puede hacer utilizando diferentes modos verbales y diferentes tiempos verbales. Si je parlais, si yo hablaba, vous m'auriez écouté. Es más, vamos a hacerlo más difícil, perdón. Todavía más difícil. Lo voy a poner acá abajo. Si j'aurais, oh, si j'aurais parlé, j'aurais, no, vous tarán. Pero sigue dividiéndose del mismo modo. Esto es condición y esto es consecuencia. Si yo hubiese hablado, ustedes me habrían escuchado. Entonces, el condicional se resume a eso, que pueden hacerlo solamente estableciendo una condición y una consecuencia. No importa el tiempo que utilicen, la estructura va a ser la misma. O sea que hay que aprender los tiempos para aprender a expresar la condición. Y esa condición requiere que exista una condición y que además haya una consecuencia. Existe el tiempo condicional presente, que no es lo mismo que esto de aquí. Esto se utiliza sobre todo para la hipótesis también. Una hipótesis. Si hubiese menos habitantes en el planeta, habría menos contaminación. Establece una condición y una consecuencia. Esa es también
la hipótesis. Nada que ver con el condicional presente. El condicional presente, por ejemplo, es je cuisinerais. Yo cocinaría. Para meterlo dentro de una frase, sería yo cocinaría sí. O sea, sí pueden estar relacionados, pero se dan cuenta. Esto es condicional presente. Esto es la introducción a la condición. Je cuisinerais si tu. Yo cocinaría si tú. Lave la vaisselle. Yo cocinaría si tú lavas la vajilla. Entonces tenemos el condicional presente, la condición, o sea, el sí, y luego el desarrollo de esta misma condición. Yo cocinaría si tú lavas la vajilla. ¿Se dan cuenta? Lo único que hacemos con respecto a la estructura anterior es que la condición está al final y la consecuencia está al principio. Si lavas la vajilla, cocinaré. Si ustedes escuchan, yo hablo. Si ustedes me hubiesen escuchado, yo habría hablado. O sea, lo único que hacen es establecerlos al revés. En el uso del condicional presente, la condición va después de la consecuencia. Y en la condición normal, en la hipótesis, al revés, la condición y luego la consecuencia. Entonces, todo esto refiere a la condición. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? No, profe. Ya me di cuenta que estoy como en mi mood de monólogo. Por el momento. Ok. Le voy a poner título también para que no tenga problema. Entonces, la condición. Una forma. Y la condición. Otra forma. Ok. Ok, otra de las habilidades de B1, y va a ser la última por el día de hoy, dice el gerundio. Ok, gerundio. Para nosotros en español nos cuesta un poquito trabajo el gerundio, verlo como un elemento singular. Nos cuesta trabajo porque en español no lo distinguimos. En la frase yo estoy comiendo, la gente piensa que comiendo es gerundio, cuando no es cierto. ¿Por qué? Porque esto es un tiempo y el gerundio no. El gerundio es un modo verbal. Características de los modos verbales no tienen pronombre. Y en esta frase hay un pronombre. Está el pronombre yo. Por lo tanto, ya teniendo un pronombre, ya no es un modo verbal. Es más, esto además es presente continuo o presente progresivo, como se le diga en español. O sea, dice je suis en train
de manger. La estructura del presente continuo es pronombre más verbo semiauxiliar más un verbo. En este caso, en español con la terminación ando yendo, en francés en infinitivo. ¿Cuándo es gerundio? Cierto que el gerundio termina en ando yendo, pero el gerundio es un modo verbal, por lo tanto está fuera del tiempo. O sea, comiendo, soy feliz. Característica de los modos verbales, les decía, no hay un pronombre, por lo tanto son libres de expresarse del mismo modo en cualquier tiempo y con cualquier pronombre. Por ejemplo, con respecto a cualquier sujeto. Comiendo, somos felices. Inclusive ahí está, singular y plural. Comiendo, ellas son felices. El pronombre no lo afecta, comiendo nos sirvió para estos tres. Y estamos en presente, pero si quiero puedo decirlo en pasado. Comiendo, fuimos felices. O en futuro, comiendo, seremos felices. Entonces, si se dan cuenta, el tiempo, bueno, mejor dicho, el modo gerundio no tiene nada que ver con el tiempo. Vaya, el tiempo no está relacionado con el gerundio. El gerundio, al ser un modo verbal, es libre. No tiene obligación de seguirlo. Y tampoco está supeditado a un pronombre. Es solo una forma. Cada verbo solo tiene una forma, solo tiene una conjugación, si ustedes lo quieren ver así, en gerundio. Que conste que no se conjuga porque no es un tiempo. Es el modo verbal gerundio para el verbo comer, comiendo. En francés es muchísimo más sencillo identificarlo. Para empezar, porque sabemos que es presente continuo cuando lleva en train de, y que además del en train de, el verbo está en infinitivo. Je suis en train de manger. El gerundio en francés se forma con en y la terminación ant. Para desarrollarlo más, usamos el verbo hablar. Y vamos a usar el verbo, ¿qué será? Écrire. Ok, parler. Es más, écrire en el inicio. Verbo irregular. Sabemos que su conjugación para el yo es écrit. J'écris, tu écris. O sea, igual. Écrit. Il écrit. Elle écrit. Pero hagámoslo de este modo, porque vamos a utilizar la conjugación que corresponde al nous. Para formar el gerundio, tenemos que tener en cuenta la conjugación para el nous. No nos importa la conjugación para el yo, ni para el tú, ni para él, ni para ella, sino aquella del nous, porque le vamos a quitar la terminación. La terminación es ONS. Entonces toman la conjugación en presente del verbo, le quitan la terminación que corresponde al nous, o sea, ONS, y se quedan con ella. Y para construir el gerundio, tenemos que poner entonces EN, nuestra raíz, écrive, esto fue nuestra raíz, y agregarle
la terminación ANT. En écrivant. En écrivant. Y aquí ya dice escribiendo. Comencé con el verbo del tercer grupo porque en realidad con el primero es más fácil. Ni siquiera tenemos que ver esto de la terminación ONS, porque al ser regulares, pues nuestra raíz va a ser la misma siempre. Para los verbos del primer grupo quites toda la terminación. En lugar de hacer toda la conjugación hasta llegar al nu, pones EN, te quedas con la raíz. On parle. Y se le agrega la terminación. ANT. On parle. Y ya dice hablando. Y ya. Eso es el gerundio. Es algo muy sencillo, pero de verdad muy sencillo. Es el prefijo en y la terminación ANT. A eso se resume el gerundio. Y ser conscientes de que es diferente del presente continuo, porque el presente continuo lleva en train de. Entonces, en francés se vuelve más fácil la identificación. El gerundio es muy fácil, recuerden, es un modo verbal, no es un tiempo, por lo tanto, no se conjuga y solo tiene una forma. Al igual que en español, ya en cuisinant, en parlant, lo puedo utilizar con cualquier pronombre. Por ejemplo, en parlant, je suis. Perdón, voy a borrar esto por acá. En parlant, je suis heureux. Hablando, soy feliz. En parlant, j'étais heureux. Hablando, he sido feliz. En parlant, nous sommes heureux. Hablando, somos felices. Se vuelve a producir lo mismo que se produjo en español. O sea, es un modo verbal, no tiene tiempo, entonces puede utilizarse con cualquier pronombre, con cualquier tiempo verbal que exista, sin cambiar su forma. ¿Ok? ¿Dudas? Inge, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el gerundio y el otro que ocupamos en Tondo? Que uno es presente continuo y el otro es gerundio. Pero para usarlo, Pues que cuando quieras decir, es lo que les explicaba. Va otra vez. Ok. Cuando digan yo estoy, va a ser presente continuo. Cuando estén haciendo algo, el gerundio es realizar una acción, hablando, esta se desarrolla. No es... ya sé mira, en qué. Ya. es que en español si dices estoy hablando, quiere decir que en este presente estoy hablando, ¿no? O sea, es una acción que solo puede llevarse a cabo en presente. Y el gerundio no está supeditado al tiempo. Por ejemplo, digo, hablando. ¿En qué tiempo o a qué estoy refiriéndome? ¿O estoy expresándome del presente, del pasado, del futuro o de en qué? Si digo solo hablando. Le falta. Cuando ustedes utilicen el gerundio, tendrán que utilizar un tiempo. Tendrán que decir hablando. Ajá, ¿hablando qué? O hablando antes hay algo o hablando después hay algo. Soy feliz hablando. Hablando soy feliz. Sin embargo, solo puedes decir yo estoy hablando. El presente continuo entonces para describir una acción que se está desarrollando durante el presente. El gerundio para expresar una situación que sí se está desarrollando, pero
Esta pudo haberse desarrollado en el futuro, en el pasado, en el presente, en cualquiera de los diferentes. Puede ser un hábito. Hablando era feliz, por ejemplo, es un hábito antiguo, ¿no? Hablando era feliz. O sea que al día de hoy, hablando, no soy feliz. Entonces, cuando quieran expresarse en pasado, en presente continuo, pues será presente continuo y en gerundio será gerundio. Perdón si se me hace extraño, pero se me hace raro la pregunta porque es algo que debería estar claro en español, no en francés, en español, pero no nos enseñan en español por qué existe el gerundio ni por qué existe el presente continuo. Pensamos que es la misma cosa en español, pero por ejemplo en mi cabeza pues entiendo perfectamente que son dos cosas diferentes, pero es cierto que en español no es evidente. Entonces, en francés se van a dar cuenta, les va a ser más fácil identificarlo y más fácil producirlo. ¿Una otra duda? ¿No? Ay, pues creo De que mi parte no, gracias. Quito aquí. Ah, lean mucho, 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 mucho. Sobre todo ustedes que están en Mexpro, lean bastante. Espero que ya en esta semana nos digan qué onda, porque ya nos la hicieron muy larga. Les digo que les voy a pasar mis apuntes ahorita. Entonces, ahorita, antes de que lo olvide, porque si no... déjenme mandárselos y ya acabamos con esto. Ok, ustedes están aquí. Voy a pasarme mi correo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, voy a mandar mis apuntes a los grupos de WhatsApp. Ahí está, por ejemplo. Ok, bueno, entonces ya nada más les envío los apuntes por el WhatsApp y con eso terminamos la clase, ¿va? Por aquí llegó un mensaje que dice... ok, ok. Bueno, entonces sin más, pues lo dejamos ahí por esta semana y nos vemos en la siguiente.